Estamos con Paula Tatiana Pantoja, docente de la Universidad de Caldas, y nos va a hablar hoy de la relación que existe entre la investigación en didáctica de las ciencias sociales y las prácticas pedagógicas en general. Bueno, buenos días, y lo primero que todo, la investigación en didáctica de las ciencias sociales en general o en las didácticas específicas de las disciplinas o campos de conocimiento que conforman las ciencias sociales son fundamentales en la formación de los maestros y maestras, porque permiten no solo replantear el conocimiento científico como tal, sino la utilidad, la aplicabilidad, la contextualización de esos saberes dentro de la formación de personas. Entonces ahí nos estaríamos refiriendo directamente al ámbito de la pedagogía, al ámbito de las implicaciones pedagógicas de la labor docente y esas consecuencias dentro de un quehacer específico con un grupo, ya sea de básica, de media o de educación superior. A mí me parece que es muy valioso el aporte que la didáctica de las ciencias sociales hace en este momento, porque nos estamos dando la tarea de pensarnos nosotros mismos para nosotros mismos. Nosotros, no solo en educación, sino en la mayoría de cosas, hemos tenido el asunto de pensar que lo que hacen otros en Europa, en Estados Unidos, en otros países, sobre todo pues en los países dominantes del eje de control internacional, son la pauta para todo. Entonces durante mucho tiempo pensamos que los niños de PhD eran los mismos niños que vivían en Colombia, y eso no es verdad. Entonces cuando nosotros nos estamos dando la tarea de encuentros como este, de pensar desde las universidades nuestras, desde los espacios de la formación de maestros nuestros, de los programas, estamos dándonos a la tarea de pensar ese conocimiento y ese saber históricamente acumulado de las ciencias sociales, llámese historia, geografía, ciencia política, economía, hacia un contexto diferente, hacia nuestros contextos, hacia nuestras realidades, hacia una realidad latinoamericana, es una realidad colombiana que está llena de una cantidad de complejidades, de contradicciones y que evidentemente no puede ser pensada de la misma manera como se piensan los estudios en didáctica, en pedagogía, en formación de maestros en otros lugares. Para mí eso es de las cosas más valiosas, porque es pensarnos nosotros desde nosotros, no negar lo que han hecho otros ni dejar de utilizarlo, obviamente, porque es súper importante y en un proceso de investigación eso es muy valioso, y enseñarle al maestro en formación a utilizar eso es muy valioso, pero eso no es camisa de fuerza, porque los contextos son distintos, los intereses son diferentes, las necesidades son diferentes, y la necesidad que Colombia le hace a la formación en ciencias sociales y a los maestros de ciencias sociales es aportarle evidentemente a pensar, a reflexionar un país diferente, donde esa memoria, donde ese olvido, digamos, esa memoria que está negada en nuestro país, donde ese traumatismo que caracteriza la geografía, la historia, la economía, la política colombiana, se materialice en otras posibles prácticas, en otras opciones de pensar, alternativas de futuros, desde la contextualización, desde la necesidad de Colombia. Entonces para mí eso es fundamental, me parece muy valioso este tipo de encuentros. En el ámbito, digamos que ya de la pedagogía y de la formación específicamente, considero que es fundamental no descuidar las disciplinas, porque a veces también la didáctica, o no solo los didactas, a veces los pedagogos caen mucho en discriminar la disciplina, y eso es lo maravilloso de la didáctica, que la didáctica converge en todo, converge en la disciplina y en el saber acumulado, pero lo converge en contextos específicos para llevarlo a procesos de enseñanza y posiblemente a procesos de aprendizaje sobre esos contextos y sobre esas problemáticas sociales. En la formación de maestros para mí eso es fundamental, porque evidentemente se ha dicho mucho, se ha hecho mucho. Los planes de educación hablan de mayor cobertura, de mayor una cantidad de equipos tecnológicos, de acceso a internet, de más niños en las escuelas, de subsidios de alimentación, de paquetes escolares, pero evidentemente la materialización de todo eso tiene que estar en los programas de formación de docentes, porque si no, esos se van a convertir en instrumentos. El computador va a ser un instrumento, tener aulas con 45 o 50 niños va a ser un instrumento. Entonces el reto realmente es formar docentes desde las prácticas reflexivas, ahora en la conferencia anterior lo decía la doctora Marta Cecilia, pero más que todo para esos contextos, para esas necesidades, y las ciencias sociales y la formación de maestros de ciencias sociales no puede desligarse del contexto en el que está. Para mí eso es lo más importante, porque eso es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo. Ya digamos que desde el ámbito de la ciudadanía, ¿por qué formamos en ciencias sociales? Y cuando uno le pregunta a cualquier persona del común por qué en la Ley General de Educación está como área obligatoria las ciencias sociales, ya sea que las trabajen fragmentadas o integradas, están para aportar al conocimiento y a la comprensión del contexto social en aras de algo.
porque comprender por comprender no tiene sentido. La comprensión tiene sentido en el momento en que eso trasciende, en el que eso crea coyunturas, en el que eso crea situaciones diferentes. Entonces, eso evidentemente van prácticas de la ciudadanía. La ciudadanía como un concepto genérico, como un concepto generalizado, no el concepto de ciudadano, que es bastante distinto, sino la ciudadanía, el ejercicio, la práctica de la ciudadanía. ¿Cuándo se empieza? ¿Cuándo no se empieza? Mi modo de ver, se empieza a ser parte de esa ciudadanía desde que se nace, porque nazco con derechos, pero también con deberes. Y esa formación debería estar implicada en eso. Entonces, cuando yo pienso, ¿para qué enseño eso? Yo ¿para qué enseño historia? ¿Para qué enseño geografía? ¿Para qué enseño economía? Eso tiene que ser para formar ciudadanos, para el ejercicio de la ciudadanía. Porque yo no estoy formando historiadores, yo no estoy formando geógrafos. Puede que lo sean, puede que sean economistas, puede que sean políticos, lleguen a ser alcaldes, presidentes, miembros de juntas de acción comunal. Pero más allá de eso, cada uno, independientemente de la labor que vaya a ejercer, va a ser un ciudadano. Y eso es fundamental que la didáctica de las ciencias sociales lo plantee desde las diferentes opciones de trabajo, porque evidentemente hay muchas posturas. Está la postura de la Autónoma de Barcelona, que ha hecho avances interesantísimos, pero también está la postura de Camilión en Argentina, que le ha apostado mucho más a ese asunto del olvido y de la memoria, desde la misma realidad argentina y de la misma dictadura militar argentina, a prácticas de ciudadanía diferentes, donde la gente no se le olvide y donde nunca más se repitan los errores del pasado. Entonces, eso es fundamental, o sea, realmente el eje de por qué enseñamos ciencias sociales tiene que ser la ciudadanía, independientemente de la forma en que le aportemos, porque no todo tiene que dirigirse directamente al concepto de ciudadanía. Yo puedo hablar de diferentes maneras hacia y por la ciudadanía. Entonces, para mí es fundamental y espero que estos espacios se sigan repitiendo, donde haya mucha más participación de los estudiantes que están en su formación de pregrado, porque evidentemente desde el pregrado es que uno necesita por lo menos sensibilizarse. Puede que no llegue a ser los mayores avances investigativos porque uno está aprendiendo, pero la sensibilización y la necesidad de pensar que esto no puede seguirse repitiendo, que no podemos seguir llegando a las aulas a seguir repitiendo lo que a nosotros nos repitieron y lo que a su vez a nuestros maestros nos repitieron, es fundamental en espacios como este.